Shalom. Estamos ahora estudiando el libro de Joshua, capítulo 18. Dice el texto: Entonces toda la congregación de los Bené Israel se reunió en Shiloh y establecieron allí la tienda de reunión, pues la tierra ya estaba conquistada delante de ellos. Pero aún quedaban de los Bené Israel a quienes no se había repartido todavía su heredad, 7 tribus. Dijo pues Joshua a los Bené Israel: ¿Hasta cuándo ustedes se mostrarán perezosos para ir y poseer la tierra que les ha dado Adonai, Elohim de vuestros padres? Designen 3 hombres de cada tribu a quienes yo enviaré para que se levanten y recorran la tierra y la delineen conforme a sus respectivas heredades, y vengan otra vez a mí. La dividirán pues en 7 partes. Yehudá se quedará en su confín de la parte sur, y la casa de Yosef se quedará en su confín hacia el norte. Mas ustedes delinearán la tierra en 7 partes, y me traerán acá el plano para que yo les haga el sorteo a ustedes, aquí delante de Adonai nuestro Elohim. Porque no hay parte alguna entre ustedes para los Levíim, ya que en el servicio de Adonai es la heredad de ellos. Gad y Reuben y la media tribu de Menashe han tomado su heredad del otro lado del Jardín hacia el oriente, la cual les dio Moshe, siervo de Adonai. Se levantaron aquellos hombres y partieron, y Joshua ordenó a quienes iban a delinear la tierra diciendo: Vayan y recorran la tierra y delineenla, y vuelvan a mí para que aquí mismo yo les haga el sorteo delante de Adonai en Shiloh. Y fueron los hombres, recorrieron la tierra, la delinearon en un libro, de acuerdo con las ciudades en 7 partes, y volvieron a Joshua al campamento de Shiloh. Entonces Joshua les echó suertes en Shiloh, delante de Adonai, y allí Joshua dividió la tierra de los Bené Israel conforme a sus divisiones. Resultó el sorteo de la tribu de los Bené Benjamín por sus familias, y salió el territorio de su suerte entre los hijos de Yehudá, los hijos de Yosef. En su confín por el lado norte, desde el Jardín, pues subía el límite por el costado septentrional de Jericó, luego sube por la montaña hacia el oeste y llegan sus extremos al desierto de Bet-Aven. De allí el límite pasa a Luz por el costado meridional de Luz, que es Betel. Luego desciende el límite de Aterot Adar, situada sobre el monte que está en el sur de Bet-Jorón inferior. Marcaba el límite de allí y daba vuelta hacia el oeste al sur del monte que está delante de Bet-Jorón por la parte del sur. Y llegan sus extremos a Kiriat Baal, la cual es Kiriat Yeraim, ciudad de los Bené Yehudá. Este es el costado occidental, y el costado meridional comienza desde el extremo de Kiriat Yeraim, saliendo la línea hacia el oeste, y continúa hasta el manantial de las aguas de Neftoah. Luego desciende la línea al extremo del monte, que está enfrente del valle de Bet-Hinón, que está situado en el norte del valle de Refaim. Luego baja al valle de Hinón, al costado meridional de los Yebusim, y desciende a En-Rogel. Luego marca hacia el norte y sale en En-Shemesh. Luego sigue a Gelilot, que está frente a la subida de Adunim, y desciende a la piedra de Boham Ben Reuben. Pasa por el costado septentrional al frente del Arabá, luego baja a la Arabá, pasa la línea al costado septentrional de Bet-Jojla y llega al extremo de la línea del brazo septentrional del Mar Salado. Al extremo meridional del Jardín, este era el confín del sur, y el Jardín lo limitaba por el costado oriental. Esta era la heredad de los Bené Benjamín por sus límites alrededor, según sus familias, y eran las ciudades de la tribu de los Bené Benjamín conforme a sus familias: Jericó, Bet-Jojla, el valle de Ketzis, Ben-Harabá, Seraim, Betel, Habim, Para, Ofra, Kefar, Hamoná, Ofni y Geba. 12 ciudades con sus aldeas: Gibón, Ramá, Berot, Mitzpe, Kefirá, Mozá, Rekem y Perel, Taralá, Selá, Elef y Ebusí, la cual es Jerusalén, Gibat y Kiriat. 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los Bené Benjamín por sus familias. Bien. Capítulo 18 va a hablar acerca de el reparto de la tierra. Este es el río Jardín, y este es el punto que no pudo cruzar Moshe Rabenu. Él había dado esta sección en heredad a los
antes del Jardín, Rubén, Menashe y Gad ya habían heredado en esta parte del Jardín, porque Moshe no podía cruzar el Jardín. Así que 2 tribus y media ya habían heredado aquí, de acuerdo a lo que dice la Torah. Se había dividido, de acuerdo a la Torah, para Yehudá en este lugar, para Yehudá en este sitio, y para en el sur, y para Efraín en el norte. Este es el territorio que va a ser repartido. Entonces, para Efraín en el norte, y así van a estar distanciados. Yehudá de Efraín, porque esto es importante que Akadosh Baruj Hu lo anuncia, lo anticipa, porque va a haber una separación histórica en el futuro entre Efraín y Yehudá. Entonces lo está anunciando y anticipando desde la distancia que existe en territorio para cada uno de ellos. Así que ya también Akadosh Baruj Hu ha mencionado que con esto ya tenemos 2 tribus y media, 3, 4 tribus, son 12 tribus. Akadosh Baruj Hu ha mencionado que los leviín no tienen. Cada vez que habla acerca de la repartición de la tierra, que es la herencia para el pueblo de Israel, menciona que Leví no tiene reparto, no tiene herencia de tierra, no tiene reparto territorial. Siempre va a mencionar que Akadosh Baruj Hu es su herencia, para resaltar y hacerle claro constantemente a todo el pueblo de Israel cuál es la situación de Leví. Ahora, también aquí se va a mencionar que Benjamín va a quedar aquí, enclavado cercano a Yehudá, y va a mencionar que incluso va a tener una ciudad que es muy importante, que es Betel. Y aquí va a estar Benjamín muy cercano a Yehudá, porque Yehudá es parte de, del protectorado que va a hacer con Benjamín, lo cual también es histórico, se va a expresar de forma histórica. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, quedándonos 7 de 12. A estas 7 dice la Torah, vamos a reunir de estas 7 tribus 3 hombres, y van a ir y recorrer la tierra, y van a dividirla para que sea el reparto de estas 7 tribus que nos quedan. Entonces van a ir, pero la expresión que usa la Torah es: ¿hasta cuándo ustedes, estas 7 naciones que van a ocupar esta parte, hasta cuándo ustedes se van a movilizar para tomar la herencia que Akadosh Baruj Hu ya les dio? Es decir, desde la bendición del cielo, esta porción de tierra ya está entregada. Esta porción de tierra ya está entregada desde la declaración de Akadosh Baruj Hu. Pero el pueblo de Israel no se activó para poder tomar posesión de esta tierra. Entonces, esto es una enseñanza muy importante. Aparte de lo que históricamente va a manifestar esta situación geográfica de cada una de las tribus, también va a hablar acerca de este concepto. Si ya Akadosh Baruj Hu nos dio una herencia, hace falta que nosotros podamos tomar de ella. O sea que para que se pueda consolidar lo que la Torah menciona para nosotros debemos ir y tomarla. Lo que Akadosh Baruj Hu nos ha prometido, nosotros debemos ir y tomarlo. Ya Él nos lo dio, ya mandó la declaración de cuál es la tierra que nos corresponde, pero esta tierra está siendo ocupada por otros pueblos, entre ellos los de Busí, lo que sería más tarde conocido como Jerusalén. Entonces, está ocupada por otros pueblos, así que las posesiones que Akadosh Baruj Hu nos dio, las promesas, todo lo que Hashem ha prometido para el pueblo de Israel, ya se encuentra declarado por Él como para nuestra pertenencia. Pero hace falta que nosotros podamos consolidar la declaración de Hashem y podamos hacerla real y podamos poseerla. Bien, todo lo que nosotros debemos de procurar es que se lleve al cumplimiento lo que Akadosh Baruj Hu declaró. No podemos permitir que caiga en vano lo que Hashem ha hablado. Y ahí es donde se hace falta nuestra participación.
como hemos platicado acerca de lo de las clases de Kabbalah. O sea, la criatura, nosotros en realidad somos hechos hasta que nosotros interactuamos con Akadosh Baruj Hu en nuestra creación. Akadosh Baruj Hu nos hace una vasija, y hablamos de esto, y luego la luz que va finalmente a ser la manifestación de nuestra alma. Cuando yo quiero y ansío, tengo el deseo por recibir lo que Akadosh Baruj Hu me da, en ese momento nace y surge la criatura. Porque si no hay deseo en nosotros, no existimos en realidad. Debe haber un deseo en nosotros para la existencia. De igual forma, para que esta propiedad que Akadosh Baruj Hu ya declaró como nuestra, también nosotros debemos hacer por ella. Si nosotros no tenemos la intención de ir y tomarla, en realidad no puede ser nuestra. ¿Ya? O sea, nosotros tomamos parte activa del plan divino. En todas las cosas. Akadosh Baruj Hu nos dijo que nosotros seríamos un pueblo de sacerdotes y gente santa. No por el hecho de que Akadosh Baruj Hu ya lo declaró, lo somos de ninguna forma. Nosotros debemos reaccionar a esa declaración positivamente, es decir, hacer las cosas, actuarlas. No es nada más una declaratoria. No porque la Escritura ya te dice que nosotros somos un pueblo santo, ya lo somos. Es más bien una declaración para que ahora nosotros podamos realmente vivir en esa santidad. Hasta entonces será una realidad la santidad de nuestras vidas, no por una declaración de Akadosh Baruj Hu. Nosotros debemos ir y tomar lo que Akadosh Baruj Hu nos dio. ¿Entienden? Todo. Con respecto de todo lo que ha prometido Hashem, siempre deberá ser nuestra mano la que lo alcance, la que lo tome. En ese momento la poseemos. Y en ese momento es evidente ante el mundo entero que la realidad de la declaratoria de Hashem ya está en nosotros. ¿Entiendes? Así todo. ¿Sí? Si nosotros decimos el plan divino de Akadosh Baruj Hu es esto, entonces debemos actuar para poder obtenerlo. De lo contrario, no se puede manifestar que hubo una declaración de Akadosh Baruj Hu en cuanto a eso. Así que nosotros somos parte activa para que la realidad se ponga de manifiesto y nosotros la tomemos. Bueno, eso es lo que dice el capítulo 18, el libro de Joshua. Nos vemos para la próxima. Shalom.